Muy buenos días, bienvenidos a Analé. Vamos a leer este libro hermosísimo. Vamos a continuar con la lectura, Don Bosco y su tiempo, un libro de Hugo Wast. Es muy interesante este libro. Continuamos entonces con el capítulo 3, Pío IX en la tormenta, y dice así: 28 de enero de 1855. Víspera de la fiesta de San Francisco de Sales. Aparece a la puerta del oratorio el mayordomo de un gran personaje, el conde de Cavour, primer ministro. Los birichini conocen a Martín Tosco y lo hacen pasar llenos de curiosidad. El señor conde manda invitar al señor Don Bosco al almuerzo de mañana en su casa. Debido al luto de la corte, la reunión será muy íntima. ¿Qué otros invitados hay?, pregunta Don Bosco, a quien no le sonríen las fiestas en casa de los grandes. El señor marqués Gustavo Cavour, el señor cura de Santa María de los Ángeles. Fray Santiago, sí. Bueno, dígale al señor conde que le doy las gracias, que nosotros también hacemos aquí nuestra fiestecita, porque San Francisco de Sales es nuestro patrono, que haré todo lo posible por ir, aunque solo sea a tomar el café. Quisiera no dejar solos a mis birichini. Un rato después, de nuevo el mayordomo del omnipotente ministro: que el señor Don Bosco sabe cuánto se venera a San Francisco de Sales en la familia Cavour, que sus birichini no serán olvidados si se digna asistir al almuerzo. Al día siguiente, un frío de osos polares. En el comedor del Palacio Cavour, calle del Arzobispado, arde un buen fuego. Realmente la reunión es íntima. No hace 3 semanas que murió la reina madre María Teresa, y apenas hace 9 días que murió la reina consorte María Adelaida. Pero el dolor de su rey no impide la alegría del ministro, que se halla a un paso del triunfo de su política, el desquite de Novara, con la ayuda de Francia y de Inglaterra. Acaba de firmar la alianza del Piamonte con esas 2 grandes potencias y se dispone a enviar 18.000 soldados a Crimea para que contribuyan a derrotar a Rusia. Ayuda hoy para que lo ayuden mañana. Si no llega ese mañana, habrá sacrificado estérilmente su pequeño ejército. El pueblo no le perdonará y su caída será fatal y vergonzosa. Cavour es el más hábil político de su época. Su jugada es ciertamente peligrosa, pero la fortuna favorece a los audaces. En el hueco de la mano siente que tiene el timón de Europa. Él, ministro de un reyesuelo vencido, no ha mucho en los campos de batalla. Es un hombre de 45 años, robusto y pesado, algo de lobo de mar, algo de banquero, un no sé qué de monje. Su corpulencia y su jovialidad lo harían pasar por un rentista seguro y bonachón, si no fueran sus ojillos maliciosos que chispean tras los cristales del miope, y sobre todo aquellos labios desdeñosos y sensuales que dan la idea de un egoísta epicúreo. Qué feliz deben considerarlo las gentes. No es feliz. Piensa que tendrá que morir. Es católico por tradición de familia y un poco también por ideas. Conoce su catecismo y sabe que, estando excomulgado, no puede recibir los sacramentos si no se retracta en forma terminante. Este pensamiento lo envenena, porque no está dispuesto a retractarse y, sin embargo, querría morir cristianamente. ¿Qué hacer? Le espanta la suerte de su infortunado amigo Pedro de Santa Rosa, que, siendo ministro en el gabinete de Máximo Diaseglio, fue excomulgado cuando apoyó la ley Sicardi contra las inmunidades del clero.
Pasaba por hombre piadoso, sintió llegar la muerte, llamó a un confesor, declaróle de no serle lícito absolverle si no se retractaba, y Santa Rosa prefirió morir sin sacramentos antes de deshonrarse ante sus amigos con una retractación. Cabú comprende que su caso es peor, pero no solamente votó, siendo diputado, la ley Sicardi, incurriendo, por tanto, en excomunión, sino que como ministro se apresta a hacer pasar la ley Ratazzi, que actualmente las cámaras discuten. Será excomulgado otra vez. Con Roma no se juega. ¿Qué le importaría si no tuviese que morir? ¿Se retractará? Oh, no. ¿Le negarán los sacramentos? ¿No habrá un sacerdote de manga ancha que lo exima de aquella formalidad terrible y lo absuelva? De tales cosas querría tratar con su párroco, fray Santiago, y con don Bosco. Le gusta a sus horas rodearse de gente de iglesia, conoce a fondo la doctrina y discute con placer de moral y de dogma. Además, aquel almuerzo tiene su cariz político. Su rey, el burdo y bravo Víctor Manuel, es católico, hasta la médula de los huesos, mucho más que él, a pesar de sus costumbres libertinas. Pobre señor, está desolado ante la política anticlerical de su ministro. De buena gana lo mandaría a paseo, pero un rey constitucional no puede permitirse estas libertades. Cabul quiere tranquilizar la conciencia de su soberano y para ello nada mejor que codearse con los santos varones que tiene en su mesa. No pasan de media docena de los invitados, entre ellos su hermano Gustavo Cabur, quien tiene a su derecha al párroco de Santa María de los Ángeles, fray Santiago, que esa mañana ha celebrado la misa en el oratorio privado de la familia. El ministro hace los honores a don Bosco. A su pesar, siéntese cohibido. Le resulta más fácil arreglar las fronteras de Europa con Napoleón III que tratar su asunto con aquel sacerdote pobre y humilde. Al desplegar su servilleta, don Bosco ha hallado un billete de 1000 liras con esta indicación: para los birichini. Mis birichini le agradecen su limosna, señor ministro, y yo ruego a Dios que apunte su nombre en el libro de sus escogidos. Cabur atrapa al vuelo la alusión. ¿Cree usted que yo pueda salvarme? Sí, con la gracia de Dios. La limosna libra de la muerte, dice la Sagrada Escritura en el libro de Tobías. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte eterna, señor ministro. Entonces, ¿opina usted que yo me libraré de ella? Su excelencia es hombre caritativo. Sé de cierto que sus limosnas son innumerables y el Señor lo recompensará dándole los medios de salvarse, si quiere. El final de la frase punza al ministro, que sonríe para disimular su inquietud. ¿Qué medios, por ejemplo? Los sacramentos, una buena confesión, una buena comunión, la unción santa. Muy bien, señor don Bosco. Yo desde ahora le afirmo que deseo recibir los sacramentos. Nada más laudable. Si yo se los pidiera a usted, a mí, señor ministro, es un gran honor, que corresponde al cura párroco, justamente a fray Santiago. Ya sé. Baje la voz, don Bosco. Tratemos con reserva este asunto. Como su excelencia disponga. Pues bien, yo que venero especialmente a San Francisco de Sales, tengo empeño en recibir los últimos sacramentos de manos del fundador del oratorio que lleva ese nombre. Suponiendo que dicho fundador estuviera vivo cuando llegue ese día, y ruego a Dios que tarde mucho, señor conde. Yo no viviré mucho, replica el ministro con tristeza. Si en ese trance lo llamara, ¿me daría usted la absolución? Se la daría, agradeciendo a Dios esta ocasión de auxiliar a vuecencia. Cabú bebe un trago y dice en tono confidencial: entendámonos. ¿Recuerda usted la muerte de mi pobre amigo Pedro de Santa Rosa? Don Bosco agacha la cabeza y responde una sola palabra: comprendo.
Mejor. Me desagrada contar esa historia. Pues bien, yo quiero recibir los sacramentos, pero sin retractarme. ¿Por qué me había de retractar? Yo no he hecho mal a nadie. He servido a mi país, conforme a las ideas y a las necesidades de los tiempos. Silencio. Los ojuelos de Kabul se fijan ansiosamente en el rostro nublado del sacerdote. Entendámonos, digo yo ahora, señor ministro. ¿Para qué quiere Vuesa Excelencia la absolución? Para recibir los sacramentos. ¿Y para qué quiere recibir los sacramentos? ¿Para morir como católico? ¿Y eso para qué le servirá? Hombre, usted lo sabe mejor que yo. ¿Para no ir al infierno? ¿Para ir al cielo? ¿Para ver a Dios? Eso es. Don Bosco, no deje enfriar su plato. Esta pavita con trufas está admirable. Coma primero, hablaremos después. Kabul no teme que los otros comensales atrapen algo de su conversación. No hace misterio entre sus amigos de sus sentimientos. Ha hablado con Ratazzi, con Castelli, con Salmur, pero es un gran comilón y no desea perder aquellos buenos bocados, los asuntos religiosos para luego. Entra la marquesa de Alfieri, sobrina de Kabul, a quien él quiere como a una hija. Ha sabido que está allí don Bosco, cuya fama de santo va difundiéndose en el Piamonte, y quiere verlo. Quiere sobre todo ver cómo se comporta un santo en la mesa de un gran señor. De veras, la dama tiene sus dudas respecto a la santidad de aquel hombre, y esas dudas crecen al hallarlo bebiendo los exquisitos vinos de Kabul y comiendo aquella sabrosa carne trufada que su tío le ofrece como porción elegida. Vaya, un santo, se dice en sus adentros. Seguramente San Francisco de Sales no tenía estas máximas. ¿Qué pensaría de él si lo viera? Don Bosco la mira, y como ella se le acerca a saludarlo, dícele en voz baja: San Francisco de Sales, cuando comía con los grandes, tenía esta máxima: no pedir nada, no rehusar nada, porque había leído en San Pablo: Manducate quau aponantur vobis, aponuntur vobis. La dama se ruboriza, comprende que aquel hombre ha penetrado su pensamiento y no se atreve a replicar. Verdaderamente es lo que se dice de él. Kabul vuelve a la carga sin mucha ceremonia, acorralando a don Bosco en el hueco de una ventana. Lo que le ha ocurrido al pobre Santa Rosa, que le han rehusado los sacramentos y la sepultura eclesiástica por no haber accedido a retractarse, me ha conmovido tanto más cuanto que Santa Rosa era un católico práctico y piadoso. Yo también soy católico y quiero morir en mi religión. Yo no puedo. No debo olvidar que soy de la familia de un santo. ¿Dejará usted, don Bosco, morir sin sacramentos a un pariente de San Francisco de Sales? Don Bosco ha escuchado sin perder una sílaba y responde tranquilamente: paréceme que ha olvidado un poco su catecismo. Los sacramentos que yo le diera sin que Vuecencia se retractara no le servirían para salvarse, sino para condenarnos los dos. Si Vuecencia tiene una entrada para el teatro, podrá entrar. No le preguntarán cómo la ha habido, si la compró, se la dieron o la robó. La absolución es la entrada a la gloria, pero no es eficaz si no se obtiene como manda la Iglesia. Si ésta impone la retractación y Vuecencia no quiere retractarse, aunque con mi complicidad obtuviera la absolución, de nada le valdría. El mundo quedaría satisfecho con las apariencias, pero Dios no. Y Vuecencia se iría a la eternidad cargado de un sacrilegio. El hombre omnipotente del Piamonte pareció no haber entendido, pues replicó: esa es cuenta mía.
Lo que yo quiero es evitar que mi muerte sea causa de escándalo. Ya es mucho en estos tiempos salvar las apariencias. Piense con calma, don Bosco, y respóndame después. Si me daría los sacramentos sin exigirme una cosa contraria a mi honor, como sería la retractación. No, no se los daría. Ni yo, ni nadie se los podría dar. Y en esas condiciones, confío en que vuecencia no me los pedirá. No, no se los pediré, replicó malhumorado Cavour, pero habrá otros menos intransigentes que usted. Don Bosco no dijo ni sí ni no, y porque los ojos del ministro se volvían a Fray Santiago, adivinó que iba a hacerle el mismo pedido que en vano le había hecho a él. ¿Cómo acogería el párroco de Santa María de los Ángeles semejante pretensión? En el decurso de esta historia veremos cómo terminó la comedia que para el día de su muerte preparaba Cavour con prudencia volteriana, en que se mezclaban restos de fe católica, terror de ateo mal seguro de su incredulidad y avidez de aplausos póstumos. Esto ocurrió en 1856 y Cavour vivió hasta 1861. Su poderío y su grandeza fueron creciendo, y a la par de ellos su impiedad y su orgullo. Esa noche don Bosco dice a sus biriquini que recen por la conversión de un católico que quiere morir impenitente. Algunos meses después, Pío IX fulminaba excomunión mayor contra el gobierno del Piamonte. Don Bosco no volvió a almorzar en casa de Cavour. La nueva guerra del Piamonte contra el Austria venía preparándose. La guerra contra el Papa debía ser su consecuencia. Cavour había declarado que el reino de Italia no se comprendía sin Roma como capital. Con esto anunciaba el propósito de arrojar de ella a Pío IX, su legítimo soberano, que había vuelto a reinar en ella al caer la efímera república de Mazzini. ¿Cómo ocurrió aquel memorable suceso? A España le corresponde la iniciativa diplomática para restablecer el trono pontificio, pero a Francia el honor de su realización. En abril del 49, un ejército francés, al mando del general Oudinot, se presenta delante de Roma. Mazzini tiene 30.000 hombres, incluyendo los voluntarios de Garibaldi, gentes de todos los países piamonteses, lombardos, húngaros, franceses, polacos, rezagos de las revoluciones del año anterior, fogueados en todas las barricadas. El primer encuentro con las tropas de Oudinot a las puertas de la ciudad es un triunfo para los voluntarios garibaldinos. La joven Italia celebra saqueando iglesias y quemando en las plazas públicas ornamentos, confesionarios, muebles de sacristía y asesinando clérigos. Un antiguo oficial de la Guardia Pontificia llega a hacerse célebre por haber ejecutado a 14 sacerdotes en un solo día, y hasta 90 cadáveres se encuentran en los jardines del antiguo convento de San Calixto, donde el energúmeno ha establecido su cuartel general. Después de 23 días de resistencia cae la República Romana. Los franceses entran en la ciudad eterna y restablecen al legítimo soberano. Pero la duplicidad y las intrigas del protector del Papa, Luis Napoleón Bonaparte, prolongan casi un año más su destierro. Luis Napoleón, cuando estaba lejos del poder, se afilió a las sociedades secretas como Carlos Alberto y se mezcló en la Revolución de la Romaña en 1831 contra Gregorio XVI. Ya referimos cómo, derrotadas sus tropas por los austríacos protectores del Papa, fue salvado de caer prisionero por el arzobispo de Spoleto, que le dio 5.000 francos y le procuró pasaporte de criado de una familia inglesa en viaje a Suiza. Andando el tiempo, el arzobispo llegó a ser Pío IX y el joven Carbonario presidente de la República Francesa. Mas no está satisfecha el alma flotante y ambiciosa de Luis Napoleón. Quiere restaurar el imperio y la dinastía de los Bonaparte y especula con el apoyo de los católicos, presentándose como el defensor del pontificado.
solo que no puede desprenderse del hábito de conspirar, que adquirió en su primera juventud. Le duró toda su vida y lo hizo vivir conspirando, aun contra su propia fortuna. Ni la gratitud ni el interés pudieron borrar en absoluto los odios que le infundieron. Vivía también, como Carlos Alberto, temiendo la venganza de las sectas. Conocía las entrañas de las logias y sus temores no eran infundados. Las bombas de Orsini, que casi le costaron la vida, explican, si no excusan, los sobresaltos de su política y la hipocresía de sus procederes. Después de la ocupación de Roma por su ejército, Luis Napoleón tergiversa y maniobra con Pío IX antes de entregarle sus estados. Se imagina que los revolucionarios le perdonarán el crimen de haber destruido la República de Mazzini, si impone al pontífice la amnistía general, la exclusión de los sacerdotes de los cargos públicos, la adopción del Código Napoleón, la práctica de un gobierno popular y democrático que él no querría aplicar en Francia. De parte de un presidente que no tardaría en coronarse emperador en vísperas del golpe de Estado, 2 de diciembre de 1851, en que se libró de sus enemigos encarcelando en una sola noche a los más ilustres hombres públicos de Francia y deportando a Cayenne a 575 ciudadanos, entre ellos muchos diputados, aquella ostentación de liberalismo era una torpeza más que una hipocresía. El Papa no se prestó a hacer el juego de Luis Napoleón. Su misericordia con que tratase a sus enemigos, la generosidad con que gobernase a su pueblo, no debían aparecer como arrancadas a su voluntad por el liberalismo del futuro emperador. Con tanta energía mantuvo su derecho que a la postre su justicia y su firmeza acabaron por triunfar de la astucia de Luis Napoleón, y el pontífice volvió a Roma con su soberanía intacta. La República Romana había contraído inmensas deudas, emitido bonos y batido moneda depreciada. Había que reparar aquel desastre financiero, restablecer el orden y la seguridad de vidas y bienes y restaurar la administración, desorganizada y corrompida hasta las raíces. Bueno, de esto entendemos, ¿no? Nosotros ahora. La mala administración y la desorganización y la corrupción, ¿no? De eso nosotros sabemos. Pío IX se entregó infatigable a su tarea de príncipe temporal, sin descuidar los augustos intereses de la religión. Le estaba reservada, como la perla más pura de su triple corona, la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Desde muy antiguo, la Iglesia Católica ha creído que María, la Madre de Jesucristo, por singular privilegio divino, fue preservada del pecado original, con que todos nacemos, y elevada desde el primer instante de su concepción a la más excelsa santidad. Esta creencia universal y secular no era, sin embargo, un dogma. Sin incurrir en herejía, podía sostenerse lo contrario, y de hecho algunos teólogos católicos lo sostuvieron, hasta que Pío IX, en presencia de un magno concilio, definió la incomparable prerrogativa de la Virgen Inmaculada. Y esto está bueno también porque aquí se aclara un poquito en esta declaración de la doctrina. Hay mucha gente que no cree en la virginidad de la Virgen María, pero es que no es solo virgen, no es solamente que tuvo a Jesús y mantuvo su virginidad, sino que la Virgen ya fue concebida sin pecado original. La Virgen es la Inmaculada Concepción. Todos nosotros, cuando nacemos, ya cargamos con el pecado original. María no. María estaba destinada a ser la madre de Jesús. María nació sin pecado, vivió sin pecado, y cuando el ángel va a decirle a María, a proponerle, a contarle que había sido elegida para ser la madre de Jesús,
y que iba a tener un hijo, que iba a venir del Espíritu Santo, y que cuando el ángel va a su encuentro, el ángel le dice, ¿qué le dice el ángel? El ángel le dice que Dios la saluda. El ángel le dice que Dios está con ella. El ángel le dice que Dios es con ella. Ella ya estaba llena de gracia. Y luego, al tener a Jesús en su vientre, al ser la madre de Jesús, cuidarlo, darle amor, ella ahí, ¿no? Es como que, wow, ya más no se puede, más cerca de Jesús no se puede estar. Ella ya era santa. Esto creemos los católicos. Entonces aquí en esta declaración, Padre, el Pío IX dice: declaramos que la doctrina que afirma que la Virgen María ha sido preservada de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador de los hombres, es revelada por Dios, por cuya razón todos los fieles deben creerla con firmeza y constancia. En consecuencia, cualquiera que osara, lo que Dios no permita, admitir en su corazón una creencia distinta de esta que definimos, sepa que ha naufragado en la fe y que se ha apartado de la unidad de la Iglesia. Nosotros somos un caso, somos un show nosotros, porque nosotros creemos en cuando lo vemos, ¿no? Nosotros creemos cuando lo vemos, tenemos esa fe tan frágil, tan vulnerable, una fe tan superficial que necesitamos ver para creer. Y lo que sucede es que ni siquiera viéndolo lo creemos. Es decir, cuando no hay fe, cuando la fe está cerrada, apagada, guardada, aunque veamos el milagro, no creemos. En cambio, cuando tenemos fe, una fe viva, encendida, la llamita está ahí iluminando, no necesitamos ver nada, no necesitamos ver para creer, porque esa fe se mantiene intacta, veamos o no. La maravilla es que cuando creemos y esa fe ilumina, vemos el milagro y reconocemos el milagro. Reconocemos que eso que estamos viendo es un milagro. En cambio, cuando no está la fe, no lo distinguimos, no lo reconocemos al milagro. Entonces, nosotros, los que tenemos fe en María, los que tenemos fe en Jesús, sabemos que María vivió santamente y que ella es la Inmaculada Concepción. No necesitamos evidencia de eso, no necesitamos verlo, no necesitamos el documento firmado, no necesitamos nada, porque la fe misma se manifiesta en nuestro entendimiento. No necesitamos ver para creer. Los que no tienen fe
necesitan la evidencia, necesitan la prueba, necesitan lo material. ¿Qué estupor el del mundo impío? ¿Qué sarcasmos para el Papa, que en los momentos en que se abrían abismos delante de sus pasos del rey temporal, se entregaba a cuestiones de pura teología? Pero un Papa es teólogo antes que rey, y cuando pronunció estas memorables palabras que llenaron la cúpula de San Pedro, un rayo de sol, pasando a través de un ventanal, iluminó su rostro, resplandeciente como el de Moisés al bajar del Sinaí. Tronó como en sus mejores días el cañón de Sant'Angelo. Las infinitas campanas proclamaron la noticia y Roma se iluminó esa noche, y millares de ciudades en el mundo entero la imitaron. Y millones de almas festejaron la gloria de María, en quien Dios ha puesto la plenitud de todos los bienes, según las tiernas palabras de San Bernardo, de tal manera que si hay en nosotros alguna esperanza, algún favor, alguna salvación, debemos saber que de ella nos viene, porque esa es la voluntad del que ha querido que todo lo tengamos por María. María nos trajo la salvación. Fue el medio para que Dios obrara. Seguimos avanzando. Capítulo 4, 26 de enero de 1854. A la manera de un enjambre del cual se desprende una familia cuando no cabe en la colmena, Don Bosco desprendió un segundo oratorio del núcleo primitivo. Lo estableció en Porta Nuova, al sur de la ciudad, en la calle que llamaban de los Plátanos, suburbio mísero entonces, barrio de pobres mujeres que se ganaban la vida lavando en las aguas del vecino Po, y hoy lugar de magníficos palacios. Lo llamó Oratorio de San Luis Gonzaga, por difundir entre sus biriquini la devoción del angélico patrono de la juventud. Y como no le bastara la ayuda de los sacerdotes que ya conocemos, apresuró el proyecto de una congregación. ¿Cuánto podrá implantar junto a sus talleres de panaderos y de zapateros y de carpinteros un taller de sacerdotes? Su ideal es hacer él mismo los clérigos que necesita, infundirles desde los primeros años su disciplina y su espíritu. Ansioso de comenzar, se fijó en 4 jóvenes obreros que le parecieron bien dotados. ¿Queréis ayudarme ahora y siempre? ¿Qué significa ahora y siempre? Significa que os enseñaré latín y que algún día seréis sacerdotes, para trabajar siempre conmigo. Aceptaron. Recibieron su enseñanza, aprendieron latín, llegaron hasta vestir sotana. Pero qué porvenir tenía aquella extravagante reunión de biriquini y de obreritos. Un día los 4, Busetti, Gastini, Beglia y Reviglio, se fueron cada cual por su lado. Comencemos de nuevo. Y comenzó de nuevo, en secreto, porque no obstante haberle muchos aconsejado que fundase una congregación, otros no tardarían en moverle guerra, como lo viesen en la obra. Uno de sus propios colaboradores, que sospechó su intención, llegó a decirle: ¿para qué tantas sotanas? Con una docena de clérigos tendrá de sobra. Para eso no se necesita una congregación. Don Bosco se guardó bien de discutir el asunto, ni siquiera dejó penetrar su propósito de aquellos mismos, en quienes deseaba suscitar la vocación de quedarse con él perpetuamente. Ni en sueños pronunciaba delante de ellos las temibles palabras: novicio, profesión, votos. Habrían huido con espanto, pero llegó un día en que pudo escoger 4 jóvenes seminaristas, maduros para aquella experiencia,
y les propuso ligarse a él, no con un voto, sino con una simple promesa, para trabajar en el oratorio. Miguel Rúa ha descrito la escena en un cuaderno de apuntes que se guarda en el archivo de la Casa Madre, en Turín. La noche del 26 de enero de 1854 nos reunimos cuatro, Rocchietti, Artiglia, Cagliero y Rúa, en el aposento de don Bosco. Propúsonos realizar, con la ayuda del Señor y de San Francisco de Sales, un periodo de ejercicio práctico de caridad hacia el prójimo, y ligarnos luego con una promesa que se transformaría, si lo hallábamos posible y conveniente, en un voto. Desde esa noche dimos el nombre de salesianos a los que se propusieron tal ejercicio. Mas pasa un año y don Bosco no ve que ninguno de aquellos jóvenes haya comprendido su ansiedad de tener colaboradores atados a su obra por un voto solemne. Sentía que especialmente Rúa no lo comprendiera. Rúa tendría 18 años y era uno de los mejores alumnos en filosofía. Hacía 10 que lo había encontrado en las cercanías de la Plaza Manuel Filiberto, entre una turba de muchachitos que se acercaban a pedirle algo. Para todos había un caramelo, una medalla, una estampita. Cuando llegaba Rúa, don Bosco le mostraba su mano izquierda vacía y con la derecha hacía el gesto de cortarla por el medio. «Toma». «¿Qué?» «Esto, la mitad de mi mano». Y Rúa se alejaba decepcionado y confuso, pero volvía siempre, atraído por una fuerza incomprensible. ¿Qué quería decirle con aquel gesto, que hacía reír a los otros muchachos? Don Bosco lo dejaba irse, porque había leído el libro de su porvenir. Han pasado años, no han hablado más de eso. Rúa es un buen alumno, modelo de virtud, pero no comprende todavía los planes de don Bosco. Tengo algo que darte, Rúa. Ah, sí. Toma la mitad de mi mano. Qué hermoso. Qué hermoso. Rúa se ríe sintiéndose niño y se atreve a pedir una explicación. La mitad de mi mano es la mitad de todo lo mío. ¿Lo quieres? Todavía Rúa no comprende. En el sermoncito de las buenas noches, don Bosco habla de los 3 votos que se hacen al entrar en religión. Y Rúa siente un sacudimiento que lo enternece y lo transporta, mas no puede explicarlo. Al día siguiente, hallándose a solas con su maestro, oye esta invitación. ¿Quieres depositar en mis manos estos 3 votos? ¿Por un año? Rúa consiente con una oscura emoción. Y al otro día, 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, en el aposento de don Bosco, al pie de un crucifijo, sin testigos, ni ornamentos, ni luces, Miguel Rúa emite los votos de castidad, pobreza y obediencia. Y su maestro, que por un año será su superior, se los acepta en nombre de Dios. Mas ni siquiera entonces adivinó que en ese acto sencillo, desprovisto de toda aparente grandeza, señalaba el nacimiento de una nueva orden religiosa e iba a repetirse millares y millares de veces en todos los tiempos y en todos los países. Don Bosco sabía proféticamente que aquel muchachito sería sacerdote y cuando él muriera quedaría al frente de sus salesianos. Y eso quería anunciarle cuando le ofrecía la mitad de su mano, que era la mitad de su obra. Ahora que tiene un salesiano, es hora de escribir las reglas de su congregación y de hacerlas aprobar por el Papa. Ratazzi, el ministro, le ha dicho: hágame una congregación que no sea una mano muerta, en que cada socio conserve sus derechos civiles, cumpla las leyes del Estado, posea su patrimonio, pague impuestos personalmente, sea libre, en una palabra, y viva en sociedad con un propósito de beneficencia como es la enseñanza, y yo le prometo que se la haré aprobar por el rey. Don Bosco piensa: el rey la aprobará, pero ¿el Papa? ¿Cómo puede haber una congregación religiosa
en que los miembros posean patrimonio y hagan votos de pobreza, sean libres y estén ligados por solemne obediencia a un superior? 3 años después, el 18 de febrero de 1858, dice muy temprano su misa y manda llamar a un notario, porque va a hacer testamento. ¿Está enfermo acaso? No. Va a emprender un largo viaje y quiere arreglar sus asuntos antes de tomar el tren, que lo conducirá a Génova, donde embarcará para Civitavecchia, puerto natural de Roma. En su valija lleva las reglas de la congregación salesiana, copiadas con buena letra. Va a presentárselas al Papa y pedir que autorice y bendiga su obra. Miguel Rúa lo acompaña como secretario y queda al frente de sus colegios y talleres don Alassonati, un pobre y tímido sacerdote a quien él díjole cierto día: «Váyase a mi casa y lo ayudaré a rezar su breviario». Don Alassonati fue dócilmente y nunca más lo abandonó. El tren partió a las 10 de la mañana y llegó a Génova a las 3 de la tarde. Todavía no estaba su buque en el puerto. El Aventino, uno de los mayores navíos a vapor de su época, se hace esperar hasta la noche, y por su mucho calado, cuando llega, no puede acercarse al muelle, y don Bosco, en el botecito que lo conduce a bordo, recibe el bautismo de las olas y empieza a gustar las delicias del mareo. El Aventino hace la carrera de Marsella a la isla de Malta, recalando en los puertos occidentales de Italia. Se pone en marcha a las 10, a máquina y a vela, como los angolotean las olas. Don Bosco, tendido en la cucheta inferior, piensa haber entrado en agonía, mientras Rúa duerme intrépidamente en la cucheta superior. ¡Ah, la juventud, la juventud! De madrugada arriban a Livorno, donde el barco permanece mediodía. Buena ocasión de visitar la ciudad, pero don Bosco está más muerto que vivo y se queda en su cabina, tan desalentado que un camarero corre a llamar al médico. La receta es sencilla: una taza de té. De nuevo el Aventino danzando en la cresta de las olas y don Bosco agonizando en su cucheta. Y es él, verdaderamente, el que soñaba con ir a evangelizar países que están del otro lado de los mares. Por fortuna, a la medianoche se adormeció, para no despertar sino a las 6 de la mañana con el ruido de las anclas, al fondear el barco en Civitavecchia. La tierra firme devuelve al pobre viajero el sentido de la realidad. Enseguida me di cuenta, refería don Bosco, de que todo marchaba allí a fuerza de propinas. 1 lira cada uno al botero, media lira al encargado de los equipajes, aunque nosotros nos llevábamos sobre nuestras espaldas, media al de la aduana, media al que visa los pasaportes, media al que nos invita a tomar su coche, media al mozo del cordel que carga mi valija, 2 liras en la policía por otra visación que de los pasaportes, 1 lira y media al cónsul pontificio, y debo confesar que mi bolsa estaba, como de costumbre, mal provista. Era día de fiesta, y no habiendo podido celebrar misa, por lo menos quiso don Bosco asistir a una, y fuese en busca de iglesia, y acertó con el convento de los dominicos. Entretanto, alistábase la diligencia postal, tirada por 6 robustos caballos, para hacer las 36 millas piamontesas que dista Civitavecchia de Roma. Los compañeros de viaje echaban pestes contra don Bosco y su secretario. ¿No sería bueno darles una lección de puntualidad y partir sin ellos? Por fin viéronlos aparecer sonrientes y satisfechos de haber oído una misa cantada. Los cascabeles de los 6 caballos alegran la mañana luminosa. Una nube de polvo queda tendida como un tul sobre el camino que corre por entre verdes praderas. El aire purísimo de las colinas abre el apetito.
Don Bosco y su secretario no se han precavido como los otros viajeros y aguantan en ayunas hasta la próxima posta, donde el cochero muda el tiro y almuerza. A las 11 de la noche, bajo el cielo transparente, cuajado de estrellas, entraban en Roma. Por 12 baiocos, pequeña moneda pontificia, un muchacho los conduce a la casa del conde de Maistre, donde, a pesar de la hora tardía, los esperan con fuego encendido y cena dispuesta. ¡El Papa! Cuando le anuncian a don Bosco, días después, que Pío IX va a recibirlo, siente alegría y miedo a la vez. Va a presentar las reglas de su congregación y a saber si debe seguir o abandonar un proyecto que ha echado tan hondas raíces en su cariño. Pío IX conoce ya las obras de Turín, pero no advierte que el sacerdote que tiene arrodillado delante de él es el mismo don Bosco, pues en la tarjeta que le da el prelado introductor ha puesto mal su nombre. Este malentendido pronto se disipa y don Bosco domina su emoción y hace sonreír al pontífice. ¿En qué cosas os ocupáis? En la instrucción de la juventud y en redactar las lecturas católicas. En Turín hay otro que hace lo mismo. ¿Conocéis a don Bosco? Soy yo, Santidad. Han equivocado vuestro nombre. ¿Tenéis pues un colegio con talleres y clases? ¿Y qué hacéis en el colegio? Un poco de todo, Santo Padre. Digo misa, confieso, predico, doy clases, voy a la cocina, hago a veces la menestra y a veces me toca barrer la iglesia. La viña es grande y los obreros son pocos. Hijo mío, habéis puesto muchas cosas en marcha. Si murieseis, ¿qué sería de ellas? Son casi las mismas palabras de Ratazzi. Don Bosco, buen jugador, coge la pelota en el aire. Por eso he venido, y ruego a vuestra santidad se digne darnos las bases de una institución que prosiga mis trabajos. Pío IX era hombre de rápida inteligencia, pronto para escuchar y para responder. Sí, hay que hallar una forma nueva de congregación, que los gobiernos respeten. La empresa no es fácil, pero si es obra de Dios, Él os iluminará. Id, rezad y volved dentro de algunos días y os comunicaré mi pensamiento. 2 semanas después, segunda audiencia de Pío IX. He pensado en vuestro proyecto. Hay que realizarlo. Hace falta una nueva congregación religiosa para los tiempos tristes que corren. Prefiero llamarla sociedad y no congregación. Tiene que ser una sociedad con votos simples, que puedan fácilmente dispensarse, con reglas llevaderas y con un hábito sencillo que nos llame la atención en el mundo. Cada miembro debe ser para la Iglesia un verdadero religioso y para el Estado un ciudadano libre. Es la ocasión de presentar las reglas ideadas con ese mismo criterio. Don Bosco pone su precioso manuscrito en las manos del Papa. Este se hace explicar con detalles la formación y el trabajo de los oratorios, y viene a saber cómo, de entre los jóvenes educándose allí, hay ya verdaderas flores de santidad. Escucha la vida de Domingo Savio, que ingresó en 1854 y murió en su primera juventud, dando muestras de caridad y de pureza angelicales, y de una maravillosa comunicación con lo sobrenatural. Don Bosco refiere al Papa una visión que tuvo el muchacho y que le confió poco tiempo antes de morir. Distraído después de comulgar, parecióle ver una vasta llanura llena de gentes que caminaban como perdidos en la niebla. ¡Inglaterra! Vio aparecer a Pío IX con una luminosísima antorcha, cuya luz atrajo a muchos y les alumbró el camino. Si pudiese hablar al Santo Padre, le diría que en medio de sus tribulaciones Dios prepara grandes triunfos al catolicismo en aquel reino. ¿Quién sabe si con el tiempo Domingo Savio no será puesto en los altares y venerado como patrono de la juventud, a la par de San Luis Gonzaga? Pío IX, que escuchaba conmovido, consideró una profecía aquella visión y alcanzó a verla cumplirse cuando se restableció la jerarquía eclesiástica en Inglaterra y se concedió libertad de culto a los católicos, y se promovieron millares de conversiones de gentes del pueblo y de hombres ilustres. Oídme, don Bosco,
Deseo que escribáis todo lo que habéis hecho, y se refiere a los oratorios para edificación de vuestros hijos. Años más tarde, don Bosco no había aún dado comienzo a esa crónica, y el Papa se lo ordenó en forma terminante. Merced a esto, ha quedado el precioso manuscrito, base de esta historia. La Semana Santa y la primavera sorprendieron a don Bosco todavía en Roma. El 6 de abril, Pío IX lo recibe otra vez, a las 9 de la noche. Es para hablarle de su congregación y devolverle las reglas que ha leído, anotando con lápiz algunas observaciones. Al mismo tiempo le indica los trámites que debe hacer para obtener la definitiva aprobación. Ni el Papa ni don Bosco se imaginan las dificultades, las oposiciones, las batallas que iban a librarse alrededor de esas reglas. Y lo más doloroso es que esta vez los enemigos de don Bosco estarán dentro de su campo, serán sacerdotes, serán prelados, serán cardenales, que creerán servir a Dios, torpedeando sus planes. En vísperas del regreso, dedica un día entero a sus amigos jesuitas de la Cavilita Católica, en cuya casa de Plaza Borgo Nuovo almuerza, invitado por el padre Bresciani, el célebre autor de El Hebreo de Verona. Habría querido hacer esta vez por tierra el viaje para librarse del mareo, pero la multitud que había acudido a Roma para la Semana Santa no dejó plaza libre ni en la diligencia ni en el ferrocarril. Tampoco a bordo haya camarote alguno y se ve obligado a instalarse en el puente, a pesar del frío, y no bien el barco leva anclas, empieza su terrible agonía. Esa noche la pasó don Bosco tendido en cubierta a falta de cama, hasta que un sacerdote piamontés, no pudiendo hacerle aceptar su camarote, le llevó su colchón y logró que se acostase en él. ¿Qué le importaban a don Bosco las penas materiales? Estaba como en éxtasis, saboreando sus planes. Como en uno de sus sueños, no tardará en tener que ponerse los zapatos, porque debajo de las rosas encontrará las más punzantes y dolorosas espinas. A lo menos, ahora sus dolores no entristecerán a su madre. Hace más de un año que Margarita Ochiena ha abandonado el oratorio de Baldoco por el del cielo. Sus últimas palabras fueron así: Dios sabe cuánto te he amado en mi vida. Espero amarte más en la eternidad. Tengo la conciencia tranquila. He hecho mi deber como he podido. Parecerá que algunas veces fui demasiado rigurosa. Era mi deber serlo. Ve, mi querido Juan, aléjate de mi lado. Tú sufres y me haces sufrir. Escóndete en tu cuarto y reza por mí. Adiós. Don Bosco obedeció aquella postrera súplica y se esconde en su aposento a llorar y a rezar. No volvieron a hablarse nunca más. Ella murió esa noche, asistida por José, su otro hijo. Vino al oratorio la madre de Rúa, que de tiempo atrás ayudaba a mamá Margarita en el cuidado de la despensa, de la ropa y de la cocina. Los biriquini de don Bosco no quedaron ni un día huérfanos. En todo tiempo, los obispos han mirado con inquietud el nacimiento de nuevas congregaciones religiosas en sus diócesis. Es este un recelo más fundado y justo en los tiempos modernos, en que escasean las vocaciones al sacerdocio. Si son pocos los sacerdotes a quienes el prelado puede confiar el desempeño de sus parroquias, es natural que se alarme viendo que buena parte de esos pocos siente despertarse la vocación de otras empresas. La enseñanza, las misiones en países remotos, el claustro. Y es natural que antes de aprobar una nueva congregación que puede disminuir los obreros de su viña, quieran estudiar sus propósitos y ver si otras órdenes religiosas o el mismo clero secular no cumplen ya los fines de la nueva. Roma también marcha en eso con aquella prudencia y lentitud que parecen calculadas para desbaratar los planes de la soberbia y confirmar los de la humildad. Sobre la muralla de dificultades que cortan el camino de los fundadores se estrellan los caprichos pasajeros, los fervores confusos, los proyectos del amor propio
y solo triunfan las fundaciones verdaderamente inspiradas por Dios. Nadie se escandalice, pues de las duras batallas que vamos a ver librando a don Bosco en su propio campo, antes de lograr la aprobación de su sociedad, casi todos los santos y fundadores han soportado esas pruebas que aún, pareciendo injustas, no dejan de ser providenciales. Don Bosco deja pasar poco más de un año y, previendo que pronto de Roma tendrá noticias favorables, se anticipa a la resolución y se decide a formar la sociedad. Reúne a los más fieles de sus estudiantes, a los que considera sus novicios, porque se le han vinculado con votos anuales. Les declara llegado el momento de constituir la sociedad salesiana, darle un nombre oficial y elegir sus autoridades. Gran sorpresa de sus jóvenes oyentes, porque los más de ellos todavía ignoran el vasto designio de don Bosco. Os doy 8 días para pensarlo. El que no asista a la reunión del próximo domingo significará, con su ausencia, que no quiere pertenecer a nuestra sociedad. ¡Qué emoción! El domingo, al verlos entrar uno a uno en su aposento. ¿Vendrán todos? ¿Cuáles faltarán? Alabado sea Dios. Asisten 17. Solo 2 han faltado. Allí mismo eligen autoridades. Don Bosco, superior. Don Alazzonati, prefecto. Miguel Rúa se ve honrado como el director espiritual, aunque todavía no es sacerdote. No es muy brillante ese primer estado mayor visto con ojos profanos, pero no hay mucho en qué elegir. Las gentes se reirán de ellos si osaran mostrarse como miembros de una orden religiosa. Los iniciados en aquel secreto resuelven generosamente no abandonar la sociedad, aunque el mismo don Bosco falte. Redactan y firman un juramento concebido así. Si por desventura, en razón de la tristeza de los tiempos, no nos es permitido ligarnos por votos, cada uno de nosotros se compromete a, en cualquier lugar que se halle, aunque sus compañeros estén dispersos por el mundo, aunque no queden más que 2, aunque solo quede él, trabajar por reconstituir la sociedad y observar en lo posible sus reglas. ¿Cómo tardan en Roma? Pasan 5 años, del 58 al 62. En Roma no tienen prisa de ofrecer al gobierno sectario del Piamonte una nueva víctima que inmolar. Todos los días don Bosco abre el correo con mano trémula. ¿Qué noticias le mandan? Mas la carta que espera no le llega nunca. ¡Ay, los tiempos de Dios! Nosotros somos un poco ansiosos a veces y queremos ya que se den las cosas, pero Dios sabe exactamente cuál es el tiempo perfecto para que sucedan. Entonces todos los días don Bosco abre el correo con mano trémula. ¿Qué noticias le mandan? Mas la carta que espera no le llega nunca. El Papa ha bendecido su obra. El arzobispo Monseñor Franzoni la aprueba desde León. Los novicios tascan el freno de impaciencia por emitir sus votos solemnes. Don Bosco se decide a recibirlos, seguro de que la nota llegará de un instante a otro. El 14 de mayo de 1862 los reúne en su aposento, donde ni siquiera hay bancos en que sentarse. Un crucifijo sobre una mesita y 2 velas prendidas. Se arrodillan todos. Son 22 novicios, sin contar a don Bosco, y repiten palabra por palabra la solemne fórmula que el Rúa va leyendo, y por la cual hacen voto de obediencia, pobreza y castidad. Su primer superior recibe en nombre de Dios aquellos votos que se hacen por 3 años no más, no pudiendo aún hacerlos perpetuos, y les dirige palabras inolvidables. Vivimos en tiempos turbios, y parece una presunción fundar una nueva comunidad religiosa cuando el infierno emplea todo su poder para destruir las que existen. No importa. Yo no tengo probables, sino seguros argumentos de que la voluntad de Dios es que la nuestra comience de una vez y continúe. De aquí a 25 o 30 años, ¿quién sabe si nuestra sociedad no estará esparcida por muchos países y contará no 22 novicios, sino 1000? Verdadera profecía. En enero del 63 los salesianos eran 39, en enero del 64 eran 61,
10 años después eran 320. A la muerte de don Bosco, en 1888, eran 768. A la muerte de don Rúa eran 1910. En 1910 eran 3.996. Hoy son 9.000. Muy bien. Llegamos aquí. Hasta mañana, si Dios quiere.